Entonces, buen día. Vamos a dar un minutito vamos a esperar un minutito a que se conecten un par de compañeros más bueno, vamos a continuar con esta lección del notario que la hemos dejado empezada ayer, ¿no? Vamos a abrir la ley del notariado que no está abierta ahorita. No se olviden poner su nombre en el chat para el tema de la asistencia, ¿no? Ahora continuaremos. Nos hemos quedado acá en las características del notario de fe pública, ya lo habíamos definido de acuerdo a lo que establece el Congreso del Notariado Latino, también de acuerdo a un autor y lo que señala el artículo 11 de nuestra ley 483, que es eh, el artículo que define al notario dentro del territorio nacional y que le pone unas características, digamos, que condicen con la definición realizada por el Congreso del Notariado Latino, y además le agregan la parte de que realizará los trámites en la vía voluntaria notarial. Que hemos dicho son algunas nuevas atribuciones que se le han otorgado, ¿no? El cumple por delegación del Estado, asesora permanentemente, todo esto ya habíamos revisado, es portador de la fe pública, da voluntad a la forma legal a la voluntad de las partes, es autor del instrumento público, realiza los trámites y ejerce de forma privada, ¿no? También el artículo 16 del Decreto Supremo Reglamentario 2189 establece otras características poco más generales que tienen que ver con toda la comunidad de los notarios, de los profesionales del derecho que están ejerciendo la función notarial. Dice que son de una misma clase y categoría, que ya habíamos explicado ayer que antes se tenía dos clases de notarios, notaría de fe pública de primera clase en las capitales del departamento y de segunda clase en las provincias, ¿no? Entonces, solo respondía a un tema netamente territorial, por lo que se ha eliminado la clasificación y ahora son solo notarios de fe pública. Y si alguno todavía ve un sello que, bueno, después del pronunciamiento de la ley 483, los notarios no se hacen sus propios sellos, ¿verdad? Las gomitas, eso tiene que ser entregado por la DIRNOPLU. Entonces, si bien existía ya la eliminación de la clasificación o la categorización de las notarías, seguían sellando por notaría de fe pública de primera clase, de primera clase, de primera clase o de segunda clase, porque todavía no les daban los sellos. Pero ahora ya todos han cambiado y todas las notarías de fe pública sellan como sin categorización, ¿verdad? Solo notaría de fe pública número, digamos, 28, ¿no? El nombre del notario, su dirección, su firma. No admite injerencia alguna, ¿no? Porque no puede parcializarse, solamente tiene que velar el cumplimiento de los procedimientos y las normas, eh, ejerce un ámbito territorial, existe y no puede exceder este ámbito territorial ni puede atender a dos distritos al mismo tiempo, pero como habíamos dicho, existen excepciones en la asignación de más de un ámbito territorial a un notario de fe pública
o a los notarios de fe pública que ejercen en el distrito que se va a hacer cargo del que no tiene notarios, ¿no? Porque les había hablado del ejemplo de tal vez Clisa y Tarata, ¿verdad? Que los de Tarata tienen que atender el, todos los otorgamientos de Clisa porque no existe notario en esa localidad. Pero seguramente por la demanda del servicio se va a la dirección departamental va a solicitar o va a recomendar a la DIRNOPLU que se cree una oficina notarial ahí en ese distrito. Y lo de las oficinas consulares que se ejercen a través de sus servidores públicos especializados. ¿Especializados en qué? Si no hay que ser abogado para ser eh, cónsul ni embajador, ¿verdad? Es un cargo político. Así que, y para ser notario hay que ser abogado, ¿verdad? Y aquí dice sus servidores especializados, así que eh, debe ser especializados pues en materia internacional de relaciones exteriores, ¿no? Pero tal vez debería haber algún requisito ahí que asegure que el, el correcto otorgamiento pues de la parte notarial y también hacen las de, ¿qué se llama? De oficial de registro civil, ¿verdad? Toman certificados, registran actos civiles. Y acá los oficiales de registro civil también tienen que ser abogados, ¿no? Pero bueno, es personal especializado. Y se atiende a la norma, a la organización, al tema disciplinario del ministerio al que pertenece, pues de Relaciones Exteriores, ¿no? Aparte de que se le nombra porque ejerce unas cuantas funciones notariales, eh, no pertenece más a la organización notarial dentro del territorio nacional. En, ahora, como funcionario público, el notario, porque tiene doble naturaleza, como ya habíamos señalado, ¿verdad? Es un funcionario público, pero ejerce por cuenta privada la función notarial. Pero como funcionario público, nos destaca que desempeña una función de acuerdo a una ley especial, que es la ley 483, y que gira más que nada en torno al otorgamiento de los documentos públicos, ¿no? Al protocolo, a la escritura pública, que es lo principal que realiza el notario. ¿No? Como hemos dicho, que le da este carácter público, ¿verdad? A eso se refiere la escritura pública. Y es de acceso, bueno, solamente pueden tener acceso a las partes, los intervinientes, sus herederos, terceros interesados con orden judicial y requerimiento fiscal, ¿no? Hasta ahí llega la, bueno, la publicidad en los términos de acceso, ¿no? Al documento. Es portador de la fe pública delegada por cuenta del Estado, ¿no? Y el Estado es el titular de la fe pública, como ya les había explicado también. Y entre otras atribuciones es un custodio de los archivos notariales. Entonces, cuida algo que es de propiedad del Estado. Las partes van y dejan documentos originales. Cuando yo voy a hacer la compraventa de una casa, tengo que llevar la minuta original con los 3 sellos y las firmas originales, ¿no? Tengo que llevar la boleta de impuestos original. Y ninguno de estos documentos me va a devolver el notario, ni voy a poder sacar con solicitud de desglose, ni con memorial, ni con nada, porque una vez que se protocoliza y se vuelve escritura pública, es de propiedad del Estado el protocolo y los documentos que contiene. Ya no es de propiedad de las partes y menos es de propiedad del notario, que es un custodio, bueno, un simple cuidador pues de los documentos que tiene que mantener un orden y tener una técnica, como le llaman, archivística para poder asegurar la correcta conservación del protocolo notarial que se llama el archivo, ¿no? Y está ordenado por tipos de escritura. Son esos libros, un montón de libros que tienen las notarías ahí en sus oficinas y también tienen una oficina contigua que es el archivo y está ordenado por tipos de escrituras públicas, ¿no? Puede ser escritura pública propiamente dicha, puede ser de poderes, de reconocimiento de firma,
Y también está ordenado por gestiones, ¿no? Y porque tiene que contener todo el archivo de toda la historia de la notaría. Y, y aparte de estar ordenado por tipo y por gestión, también está ordenado por orden correlativo. O sea, dice eh, escrituras públicas, gestión 2017, tomo 1, escrituras 1 a la 400 o 1 a la 200, ¿no ve? Y el siguiente dice lo mismo, pero al final dice escritura 201 a la 401, ¿no? En el lomo, ¿no? Entonces, esos archivos son de propiedad del Estado Plurinacional de Bolivia y el notario solo tiene que cuidarlos y otorgar los segundos testimonios, certificaciones, copias legalizadas a, cuando así lo requieran las partes que tengan atribución para solicitarlo, ¿no? Y esta solicitud se la realiza mediante una carta, no se puede hacer de manera verbal. Tiene que, se tiene que presentar una cartita ante la Notaría de Fe Pública para que me lo ubiquen mi escritura pública y me puedan expedir la fotocopia legalizada o el segundo testimonio, lo que esté solicitando, ¿no? Entonces, para eso tengo que, por lo menos, tener algunos datos mínimos que puedan indicarle al notario cómo ubicar en su archivo mi escritura pública, ¿no? Y cada escritura pública, y así lo he perdido, tal vez puedo dar algunos datos eh, que logren individualizar pues mi escritura pública. No voy a ir y le voy a decir, soy Eric Torrico y he hecho de escritura pública aquí en su notaría y quiero que me lo busque. ¿Y de qué era? Era poder, escritura pública, compraventa, anticrético, no me acuerdo. ¿Y qué año? No me acuerdo. ¿Y quién era en la otra parte? No me acuerdo. Nunca me lo va a encontrar, ¿no? Entonces, por lo menos tengo que tener algunos datos mínimos, ¿no? Tengo que tener la gestión, ¿no? Más o menos la fecha sería ideal. Pero si tengo una fotocopia, puedo sacar los datos de la carátula, ¿verdad? Y decirle que he tramitado un poder especial en la notaría número tantos que está a su cargo, que en ese entonces tal vez era otro el notario, ¿verdad? Y que está asignada con el número 04-2020, de fecha número 6 de enero de 2020 y que es un poder especial, ¿no? Entonces, lo que hago es realizar una carta en mérito a esos datos y la respaldo con el artículo 24 de la Constitución Política del Estado y el 19 inciso E de la Ley del Notariado Plurinacional. ¿Qué dice el 19 inciso E? Dice que los notarios tienen la atribución de autenticar copias, emitir certificaciones, testimonios de documentos originales que cursen en el protocolo o archivo de la notaría, a solicitud de los interesados y las personas con interés legítimo u orden judicial, ¿no? Entonces, supongo que todos saben hacer una carta o todos han hecho una carta alguna vez en su vida para algo, para obtener alguna certificación o para su título de bachiller o para dirigirse a una asociación deportiva, lo que sea, ¿no? Entonces, solamente ponen la fecha arriba a la derecha, le ponen señor notario de fe pública, número 21, doctor, ¿no? Presente, referencia, solicita segundo testimonio, ¿no? A tiempo de saludarle con las consideraciones más distinguidas, pongo en conocimiento de su persona que yo, Eric Fabricio Torrico Sánchez, consejero de identidad tanto, y me copio los datos, ¿verdad? En fecha 6 de junio del 2018, he realizado en escritura pública conjuntamente con el señor ¿no? Ante su notaría de fe, ante la notaría de fe pública, su cargo número 25, ¿no? Por lo cual, de acuerdo al artículo 24 de la Constitución Política del Estado y el 19 inciso E de la ley del número 483 del Notariado Plurinacional, solicito que una vez cumplidos los requisitos y
aportados los recaudos de ley, se me expida el segundo testimonio de la escritura pública de referencia. Punto final, me despido de su persona, reiterando las consideraciones más distinguidas. Atentamente, yo no, lo odio con toda mi alma y espero que lo haga para mañana. Hasta luego. Esa es la carta, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, el notario, ¿no? Tiene esas atribuciones de expedir, porque es el custodio, pues, de expedir los segundos testimonios y las copias legalizadas y los informes y las certificaciones, porque está en custodia, pero no es de él y ya no es de las partes, no lo puede devolver, no se puede desglosar, ¿no? Es del Estado. Ahora, el notario como un profesional privado, que ya es más o menos que sería la otra cara de la moneda, de la función, de la doble naturaleza de la función pública que se ejerce de manera privada, ¿no? Desde el punto de vista privado o como un profesional del derecho que ejerce de manera privada, el notario es un profesional del derecho que desempeña una función pública, ¿no? Pero como profesional del derecho tiene la misión de asesorar a quienes reclaman sus servicios y aconsejarles los medios jurídicos más adecuados para el logro de sus fines lícitos. Como les había puesto el ejemplo de dos personas que quieren realizar un compromiso quieren protocolizar un compromiso de compraventa o una compraventa o un préstamo hipotecario, ¿no? Entonces, y uno de ellos, el que va a ser deudor, lleva un bien, los papeles de un bien inmueble que su papá se lo ha dejado, pero que nunca lo ha hecho poner a su nombre, así que siga a nombre de su papá, así que el notario le va a asesorar y le va a decir, ¿sabes qué? Tienes que primero hacer tu cambio de nombre o en su defecto tienes que traerla a tu papá para que firme como garante y también tiene que estar en tal condición dentro de la minuta, ¿no? O en su caso, en el peor de los casos, si es que ha fallecido, entonces tienes que tramitar la declaratoria de herederos y también eh, hacer inscribir esta declaratoria en el registro de derechos reales, ¿no? Entonces, si no fuera un profesional del derecho, no podría asesorar de esa manera a los usuarios, para empezar, ¿no? Y como desempeña una función pública, lo único que tiene que hacer es darle el, como dice, legalidad, ¿verdad?, a la voluntad de las partes. Tiene que aconsejar los medios lícitos para lograr sus fines, ¿no? Sin parcializarse y sin inferir en la voluntad, ¿verdad? Sin decirle, no, firma nomás, puedes firmar nomás la escritura pública. Porque a pesar de que existen algunos errores diciéndole, después vas a hacer subsanar, después vas a hacer subinscribir solamente con el objetivo de hacer el otorgamiento, eso no se puede hacer. Y a veces incurren en esto y quien tiene problemas no es al final, eh, en la práctica se le puede denunciar y todo, pero el notario no va a tener pues el problema de que su inmueble esté mal registrado o esté grabado por los tiempos de los tiempos, porque no se puede desgravar. Por ejemplo, en un caso práctico y que me ha pasado a mí, un señor ha contratado un préstamo con el banco, un préstamo hipotecario con la garantía de su casa, ¿no? Ahora, vamos a ver si tengo por aquí un folio real. Y está aquí, ¿no? Cuando yo contrato un préstamo con el banco o a cualquier préstamo que sea con la garantía de mi casa, en esta columna B va a venir una de estas, una anotación similar a de la columna que va a decir que le debo a una persona o al banco un monto de dinero, ¿ya? Y aquí dice quién es el propietario, ¿no? Entonces, cuando yo acabe de pagar,
voy a necesitar una escritura pública que diga que que he cancelado la deuda, ¿no ve? Y va a venir, nunca se va a borrar, esto es un historial del inmueble, ¿no? Entonces, la cancelación va a venir aquí y va a decir, por la escritura pública número X, expedida por el notario, se cancela el asiento B1, por ejemplo, o B2, o B3, ¿no? ¿Dónde estará el préstamo que cancele, ¿no? Porque puede haber múltiples asientos, ¿no? Ahora, en el caso que yo les estaba comentando, el banco le ha prestado dinero a un señor y ha puesto aquí su gravamen, ¿no? Pero el derecho propietario del señor estaba mal inscrito. El señor tenía dos nombres y dos apellidos, y aquí solamente estaba un nombre y un apellido. Y todos los demás datos estaban correctos, ¿no? Pero derechos reales, y primero el notario no podía hacer la escritura de préstamo hipotecario, porque viendo el folio real, no tenía los datos completos de acuerdo a la cédula de identidad. Entonces, lo que tenía que hacer era recomendar que se subinscriba primero y luego realizar recién el préstamo. Tenía que complementarse el nombre del señor. Pero de alguna manera, seguramente con presión o con, con plata, ¿verdad? El banco ha hecho inscribir, pues, ha hecho expedir la escritura pública, en derechos reales se ha inscrito el gravamen, y luego cuando el señor ha acabado de pagar, ha pedido su escritura de cancelación, y el banco le ha dado la escritura, pero le ha dado la escritura como ha hecho pues el gravamen con un nombre y un apellido, y como estaba el folio real, ¿verdad? Acá en la columna A. Cuando hemos ido a derechos reales a hacer la cancelación y hemos acompañado su carnet de identidad en fotocopia, ha dicho, no se puede desgravar porque no es el mismo señor. Primero tienes que hacer el trámite de subinscripción, ¿no? Y hasta ahí parece fácil, ¿no? Hemos dicho, ya, listo, no pasa nada. Vamos a hacer la subinscripción. Pero ningún otro trámite se puede realizar en la columna A mientras no esté libre de gravámenes, pues. Entonces hemos ido a hacer la cancelación, digo, la modificación o la complementación del nombre, y Derechos Reales nos ha contestado con que no se puede porque primero hay que cancelar los gravámenes, y no se puede cancelar los gravámenes porque está mal el nombre en la escritura de cancelación, ¿no? Y el banco no va a expedir otra escritura con los dos nombres y los dos apellidos porque no ha sido así como se ha realizado el gravamen. Entonces estábamos en un círculo de nunca acabar, y ha sido un trámite como de 1 año y medio, 2 años, en el que hemos tenido que ir donde el registrador, el subregistrador, hemos hablado con los funcionarios, al banco, a todo lado, y solamente para arreglar un error que debía haber sido observado por el notario. Entonces, es muy importante asesorar, ¿no?, de manera integral a quienes reclaman por los servicios notariales para no afectarlo, más que nada el patrimonio de los usuarios, porque el notario con lo que más está en contacto es con disposiciones patrimoniales, préstamos, compras, ventas, ¿no? Usufructos, cancelaciones de gravámenes. Entonces tiene mucho contacto con las disposiciones patrimoniales y puede afectar pues al patrimonio de los usuarios, por lo que eh, hay que aconsejar y asesorar de manera integral, y para eso, como siempre repetimos, el notario tiene que tener conocimiento amplio de varias materias del derecho. Es un jurista libre, ¿no? Que la remuneración la recibe de los particulares que toman sus servicios y no del Estado, ¿no? Entonces, él no tiene relación de dependencia laboral con el Estado, no le aplica la ley del funcionario público, ¿no?
en cuanto a la dependencia laboral, ¿no? No recibe un sueldo, no tiene el, ¿cómo es? Carrera administrativa como para ascender dentro de la institución. La única remuneración que recibe se llaman honorarios y los honorarios están regulados por la Dirección del Notariado Plurinacional, pero en todo caso se cobran solamente cuando las partes vienen y recurren por el servicio, ¿no? Porque recordando el artículo 2 de los principios del derecho notarial, existe un principio de rogación que señala que la función notarial se activa con la solicitud del usuario, entonces no se puede ir a buscar clientes ni ofrecer los servicios. Entonces el sueldo del notario está de acuerdo a las escrituras o a los actos que, que emite cada mes y por esto tiene que facturar, ¿no? Y ahí surge una confusión con el monto de con el monto de las facturas y el efectivamente cobrado al usuario y siempre genera una dificultad o algún disgusto en el usuario porque el notario te cobra 200 pesos y te factura 170, 150 y uno exige su factura por el monto que está pagando y la justificación del notario es que él compra formularios con su dinero, ¿no? Y por los formularios la DIR Plus ni nadie le otorga a él una factura que le pueda dar crédito fiscal. Entonces, si incluye los formularios al precio facturado, sería como estar regalando crédito fiscal, pues. Y eso no se puede hacer. Entonces, por eso difiere el monto facturado o el efectivamente pagado del monto que está señalado en la factura del notario. Y siempre es así. Ahora, la notaría es una oficina propia y no es un establecimiento de propiedad pública. El notario se hace cargo de conseguir, bueno, del alquiler, del pago de servicios básicos, del mantenimiento y todo lo que tenga que ver con el establecimiento de la oficina notarial y también la oficina del archivo, porque no puede ser la misma oficina el despacho notarial y el archivo notarial. De acuerdo a la ley 483, eh, no se puede, si no se puede realizar los otorgamientos o tomar las firmas en la oficina del archivo notarial, solamente tiene que tomarse en el despacho notarial donde tiene que estar el escritorio del notario de fe pública, ¿no? Entonces de ahí se entiende que el, el, perdón, ahí se entiende que un ratito vamos a contestar los mensajes de WhatsApp. Algunos no pueden ingresar. Ya estamos arreglando. Este es el último. Ok. ¿No? Entonces, la oficina del notario no es una oficina pública, un establecimiento público, sino es una oficina privada que puede ser propia del notario o que el notario se encarga del alquiler o del anticrético y del pago también de los servicios básicos y todo
lo que tenga que ver con, todo lo que tenga que ver con el establecimiento y mantenimiento de su oficina. También el notario es responsable personalmente de su conducta y no así el Estado. Y si incurre en alguna falta o afecta el patrimonio, todo, le van a ir a denunciar a la dirección del notariado plurinacional, ¿verdad? A la DIRNOPLU, y se le seguirá pues el proceso disciplinario eh, por faltas leves o graves. Y si se verifica la comisión de un delito, se eh, remitirá los antecedentes ante las autoridades correspondientes, es decir, el Ministerio Público. Ahora, para que se le determine una responsabilidad civil o incluso penal, pero de índole personal. También es colegiado en una institución no gubernamental, la Asociación Nacional de Notarios, que ya la hemos visto en la anterior lección, y que es una asociación de carácter privado que está vigente desde 1984 y que tiene la personería jurídica que la acredita como tal, ¿no? Es un ente colegiado sin fines de lucro que no pertenece al gobierno, no es una institución pública ni gubernamental. Es una asociación privada que aglutina a los profesionales del derecho que ejercen la función notarial para defender sus derechos y sus intereses, para representarlos, eh, para poder organizarse y realizar tal vez algunos cursos, congresos, otorgar certificados y otros, y otras funciones que son propias de esta asociación. Pero en ningún caso el notario está sujeto a dependencia económica de otros notarios ni de otra institución pública, como ya hemos señalado en el punto de los honorarios que percibe solamente por efecto de la solicitud de los servicios de los actos notariales por parte de los interesados. Ahora hay notarías que expiden pues miles de escrituras públicas al año y otras no tanto, ¿no? Eso de acuerdo a la ubicación, bueno, a, a la fama, al tipo de clientes y otras que ya no tienen nada que ver con la ley ni con la asociación de notarios, ¿no? Sino solamente con que las partes van más a un notario que a otro. Ya se nos está acabando el tiempo, vamos a quedar ahí. En 15 minutitos o 20 volvemos a empezar para poder terminar con esto, con la lección. Esperemos. Y si no, terminamos seguramente el viernes. Entonces, en 15 minutos retomamos y les comparto el enlace a todos y absolvemos también las consultas. Entonces, hasta luego. Bien, doctor, gracias.